a nuestro hermano Santiago Alberto Diana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, vamos a comenzar con un nuevo tema, y es que es necesario que en el estudio del espiritismo veamos la historia del hombre, del ser y del espiritismo, cómo se ha ido desarrollando. Nosotros indudablemente creemos que el espiritismo es una teoría que viene reciente, pero no, el espiritismo nosotros lo vamos a encontrar en todas las manifestaciones de la vida del hombre. Así que primeramente vamos a hablar del ser inteligente. Kardec maneja esta categoría como una cuestión fundamental. Es decir, el ser inteligente como hombre encarnado y ser inteligente como desencarnado. Es decir, y este ser inteligente nosotros lo traducimos en la palabra hombre, en términos genéricos. Y entonces vemos que este hombre tiene 4 componentes hipotéticos que tenemos que ver de qué manera los podemos explicar. Tenemos acá que el hombre tiene espíritu. Tiene espíritu. El hombre tiene cuerpo. El hombre tiene mente. El hombre también es universo. Y aquí faltaría otra palabrita, tal vez es histórico, porque el hombre es histórico. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si todo lo que nosotros conocemos y hemos oído hablar solo son una dualidad, cuerpo, espíritu, o alma, espíritu. Pero la verdad de las cosas es que en la actualidad ya no se maneja solamente eso, sino también hay que agregarle el otro componente que se llama mente, y el otro componente que se llama universo, porque el hombre no está en el aire volando, está dentro de un universo, y ese universo nos da todo lo que necesitamos para la vida terrenal. Así que vamos a llegar a este punto y decir que el hombre por naturaleza es un ser inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el hombre, independientemente del grado evolutivo que tenga, siempre es inteligente. Es decir, es una condición, una facultad que nosotros no perdemos. No perdemos ni siquiera en la muerte. ¿Por qué razón? Porque ya se dijo acá que el espíritu, yo no usaría la palabra eterno, pero sí es permanente. Es permanente. Entonces nosotros decimos que este ser inteligente va a presentarse dado el grado de evolución. Y entonces nosotros nos vamos a ver que este ser inteligente o este hombre puede ser salvaje, este hombre puede ser semisalvaje, este hombre puede ser civilizado. Entonces, bien, lo que quiero sentar como principio es que el espiritismo está basado en el hombre, en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque si no hay eso, pues indudablemente, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Nosotros respondemos a una serie de cuestiones. Y la otra cuestión es que
nosotros hablamos de espíritus. Y ya en clases anteriores les dijeron a ustedes que hay un espíritu, ¿ah? Y que no lo podemos definir, no lo podemos describir taxativamente porque nos quedamos en que es energía. Es una composición que nosotros no la vemos, no la tocamos, pero la tenemos. La tenemos. Y entonces, para que podamos hablar de espiritismo, tiene necesariamente que haber espíritu. Y el espíritu, decimos, está de dos formas: encarnado cuando estamos aquí en la tierra y desencarnado cuando estamos en esos mundos que habló aquí, corto que les pasaron. Y entonces él lo refiere a las moradas que habla Jesús. Nosotros lo conocemos como esferas, esferas en el universo, esferas en el universo donde está la pluralidad. De ahí vamos a empezar. Pluralidad de existencia. ¿Qué quiere decir pluralidad de existencia? ¿Ah? Que venimos y vamos y regresamos y volvemos. Entonces, bien, aquí en este corto que ustedes vieron, aparece definida la dialéctica. Y la dialéctica, nosotros vamos a encontrar que no es materialista, como algunos creen. La dialéctica es algo que empezó a hablar Aristóteles y se fue desarrollando hasta que llega Hegel, y Hegel se la transmite a Carlos Marx, y Carlos Marx le va a dar otro sentido. Entonces, bien, pero es dialéctica, porque fíjense bien, analicen bien. Nosotros tenemos una tesis. ¿Cuál es la tesis? Es el hombre, el ser inteligente. Esa es la tesis. Pero de ahí viene la antítesis, o sea, la lucha de contrarios, los contrarios, que es la muerte. Entonces, para manejar esta cuestión, hay que manejar un poquito esto de el espíritu del hombre y sin mucha abstracción. Y tenemos ahí que en ese choque, allá le una preguntaba, ¿qué pasa cuando una persona está muerta o no está muerta? Porque ahí, en este momento, tenemos muertes que no son muertes. La muerte clínica. Una transición del espíritu. Pero ahí no hay muerte, no hay muerte. Dice la doctrina espírita que la muerte se produce cuando el corazón, ese órgano, deja de funcionar y deja de mover sangre para el cerebro. Y cuando el corazón ya no tiene esa función, entonces el cerebro falla y ahí es donde se produce ese fenómeno de la muerte. Pero no la otra, porque aunque tenga esos tubos, tenga oxígeno y todo eso, está vivo, no se puede decir que está muerto, aunque no se mueva, no hable, pero está vivo, vivo en el sentido figurado, porque vivos estamos todos. Es decir, amigos, si estamos en esta tierra, estamos vivos, y si estamos en la pluralidad de existencia de que se habló, estamos vivos. La diferencia es que son estados, son distintos estados. ¿O creen ustedes que el espíritu está muerto allá? Pues? Y cuando vuelve de regreso, entonces vuelve a adquirir vida. No, está vivo. Y entonces, pero también aquí hay que hacer una aclaración. Se pone la analogía del asma, de la muerte. Pero la verdad de las cosas que se ha investigado, que esa muerte no es muerte, es un estado de catalepsia, un estado
de que se pierde el movimiento, pero se tiene vida. Tiene vida. Entonces no es tal milagro. Ya lo dijeron los compañeros anteriormente. El milagro es una creación de una religión. No existe milagro. Porque lo que nos puede parecer milagroso podría ser la televisión, por ejemplo. Antes del año 40, la televisión no existía, pero las ondas magnéticas ya estaban. Solo lo que había que hacer era investigar y crear el instrumento para captar esas ondas. Y entonces, eso es lo que se hizo con la televisión. Y antes del 40, la radio, ya. Nosotros encontramos que las ondas magnéticas de la radio ya existían. Pero había necesidad de crear los instrumentos para captar todas esas ondas. Entonces, ahí no hay nada de maravilloso, ni hay nada de milagroso. Ahí entra a funcionar la mente, la imaginación, la creación del hombre. Por eso es que decimos nosotros que en el espiritismo, nosotros creemos que el hombre es creador de muchas cosas. Y lo que pasa, que se los achacamos a veces a ciertas entidades que no son. Ahora, yo quiero decir también que cuando hablamos del ser inteligente, nosotros no podemos y no es recomendable tener de menos a aquel que por su grado de desarrollo no ha alcanzado en una evolución. Y esto lo digo por lo siguiente. Vean, un campesino que no sabe leer y escribir puede tener un grado de avance, de adelanto en la parte espiritual. Y puede ser que la ha adquirido en este momento, pero puede ser que la traía acumulada. La traía acumulada. Porque nosotros no perdemos nada de lo que hemos hecho en la vida y la llevamos. Y cuando volvemos la traemos, que no la recordamos, pero con el ejercicio de la vida, nosotros vamos a encontrar que se nos viene el chispazo y lo recordamos. Ahora bien, yo creo que como esta es una charla breve de historia del espiritismo, que tenemos que sentar los fundamentos para poder hablar más adelante del desarrollo del espiritismo, porque el espiritismo ha venido desde que el hombre es hombre. Entonces, bien, queremos también hacer la observación. Cuando hablamos de espiritismo, nosotros tenemos que tener presente que el espiritismo es uno, pero tiene distintos enfoques. Nosotros vamos a encontrar un espiritismo que obedece a un enfoque de tipo religioso, como el de Occidente, que es cristiano. ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación. Cada cosa tiene un propósito y tiene una explicación. Nosotros vemos que Europa y América Latina va por la corriente religiosa, cristiana, sea católica, ortodoxa, protestante, copta, cualquiera que sea, pero va por ese rumbo. ¿Pero por qué? La explicación es de que el cristianismo domina por mucho tiempo, somete, y entonces bien, hay que ir por ese rumbo, porque si no, nos van a mandar a la cárcel o nos pueden llevar a la hoguera. Y entonces bien, por eso. Pero eso no quiere decir que solo ese espiritismo, solo ese enfoque hay. No,
hay otros enfoques. Tenemos nosotros el enfoque que le dan los judíos. Los judíos hacen espiritismo y no lo hacen de hoy, lo hacen desde tiempos, hace 3.000, 4.000 años. Y entonces bien, pero no es igual el enfoque. Entonces, y tenemos el otro enfoque, que es el que nosotros le llamamos laico, de tipo racional, donde priva para el análisis la observación, la lógica y el cuestionamiento. Porque todos tenemos un espíritu de búsqueda, todos tenemos un espíritu de observación. Nosotros observamos que el río no sube el agua, sino que baja el agua. Esa es observación. Y tenemos que decir, no podemos ir en contracorriente, y ahí está la cuestión. Entonces digo esto, amigos, porque ustedes tal vez han leído, me imagino que han leído. Podrán haber algunos de ustedes que han leído teosofía, gnosis, masonería, y todos los libros esos son de orden espiritual. Todo eso es de orden espiritual. Y hablan de lo que nosotros estamos hablando, pero ellos lo tratan de otra manera. Lo tratan de otra manera. Pero la palabra o el creador, Dios, es el mismo de los masones, de los gnósticos, de los espiritistas, de los rosacruces. Entonces bien, espíritu, pues es lo mismo, espíritu y alma, es lo mismo para nosotros que para los masones, para los judíos, para todos ellos. Entonces, pero sí, está en el enfoque. Ahora, decía que el espiritismo es uno, pero tiene distintos enfoques. Y ustedes van a ver que hay gente que es prácticamente un espiritista, pero no dice que es espiritista, es parapsicólogo. Es parapsicólogo. Pero la verdad de las cosas es que en el fondo es espiritista. ¿Por qué? Porque el espíritu es la unidad. La unidad. De ahí podemos hacer una serie de cuestiones. Entonces, bien, quería hacer esta observación, porque, mis amigos, el espiritista tiene que ser revolucionario y crítico en el pensamiento. No podemos aceptar las cosas tal como las dicen. Tenemos que investigar si esto es una realidad. Ahora, nosotros tenemos verdades, no tenemos una verdad. No tenemos ninguna verdad absoluta. Todos los días creemos nuestra verdad. Y la verdad de Juan no es la misma de Pedro, pero sí están en un punto común. Y entonces, a eso es lo que quería llegar con esta cuestión. Porque para hablar de espiritismo y la evolución del espiritismo hay que tener claro esto. Hay que tener claro. Ahora, el espiritismo no compite con ninguna religión, ni con ninguna creencia. No compite. Y yo digo, esta es una cuestión personal, que un católico perfectamente puede ser espiritista, un protestante perfectamente puede ser espiritista, un judío, pero sí los hay, puede ser espiritista. La cuestión está en la nobleza, en el respeto, en la seriedad, y lo otro es entendernos. Algunos lo llamamos amor. Entonces, bien, eso es lo que conviene tener presente para ver que el espiritismo no es de ayer, es de antaño. Y cuando nosotros queremos saber algo, váyanse ustedes a los libros de la Biblia, que son los que tienen más a mano, porque la mayoría tiene Biblia. Posiblemente no tenga una gramática,
ni un libro de castellano, pero sí tiene una Biblia. Y la lee literalmente, que es lo más grosero que se puede hacer. La Biblia no se lee literalmente. La Biblia está en símbolos, y hay que estudiarla, porque si no, nos pasa como que estamos leyendo un almanaque o una novela. Vean, si ustedes quieren encontrar el espiritismo, de esto lo vamos a hablar también más adelante, tienen en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, y ese caballero hacía espiritismo. Claro, él no lo conocía, que era espiritismo, porque en ese tiempo no se hablaba tal vez de espiritismo, pero lo que estaba haciendo era espiritismo. Y ustedes ven en Samuel también hay espiritismo, y esto está más claro, este sí es más lógico. Cuando Saúl va a ver a la medium y a pedirle quizá que le diga, que le adivine cómo le va a ir en la guerra. Y la mujer lo reconoce y le dice, pero ¿cómo me viene a pedir consejo usted que ha prohibido que exista esta cuestión? Usted me va a matar, porque era pena de muerte el que ejercía esa mediunidad, ese espiritismo. Y entonces, bien, ahí está en Samuel 2, creo que es. Primero, bien, Samuel primero. Bien, ahí tienen ustedes. Y lo quieren más adelante, búsquenlo en el Eclesiastés. En el Eclesiastés, en el capítulo 5, aparece lo que fue, es y será. Fíjense bien, son 3 palabritas bien cortas. Eclesiastés, hecho supuestamente por Salomón, dice lo que es, será. ¿Qué está diciendo eso? Por eso digo, leamos despacio, interpretemos esa cuestión. Lo que es el hombre inteligente. Lo que fue, cuando se aparece ese momento de tránsito. Y lo que será, ¿qué es lo que será? A ver, la reencarnación, indudablemente. Pero él no lo describe ni hace ningún análisis de él, solamente da eso, lo que es y lo que será. Entonces, bien, eso es dialéctico, porque nosotros encontramos aquí la tesis y la síntesis. Entonces, bien, el espiritismo es dialéctico. Es dialéctico, entendámoslo de esa manera, porque eso nos va a facilitar entender los estudios más fácilmente. Ahora, la cuestión viene si el espiritismo existe antes de que aparezcan las grandes culturas. Indudablemente que nosotros tenemos lo que le llamamos formaciones sociales. Nosotros tenemos formaciones sociales que nos van a dar aquí un salvajismo, un esclavismo, un feudalismo, y un capitalismo. Bien.